Parlañaniwa, tatito narupa, castellanota, aymarata. Tatito narupa y katasiva, Marcos Libruna. Estoy diciendo, se encuentra la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a dar solamente lectura de 2 versículos. Vamos a leer. Primero, ya tengo 2 Biblias, gracias al Señor. Amén. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 19 y 20. Nada más. Estos 2 versículos son claves para que podamos desarrollar, hermanos, esta mañana sobre, hermanos, cómo evangelizar. Porque el pastor me dijo, queremos ganar más almas, ¿no? Amén. Vamos a ver estos textos. Primeramente en castellano. Dice así: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿Qué más? A ver, lean. A los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, ¿qué hicieron? ¿Cómo se maravilla la gente? ¿No? ¡Qué tremendo! Amén. Ahora leo en Aymara. A ver, dice así: Ucampis Jesús aja, Haniwa munkanti, Hanu castisanwa, Utamaru sarham, sarham sancha, Utamaru sarham, familia nakamaru yatianim, kunamus parkantita tito humanakataki lurki ukanaka, ukamaraki kunhamti kuyaptayastama ukanakaraki. Ukahakisti iyausa sawa sarjana Decápolis ukanakan yatiasa kunamus parkanti Jesús ajupampi lurkatay no kanaka. Ukistasin ha hakinakaj wal musparabjana. Amén. A ver, wal arsubjama igual kamachapjatay nasa wal musparabjana. ¿Sabes, hermanos? Hoy día, anoche hemos aprendido, ¿qué había significado el Evangelio? Buenas y alegres noticias. En Aymara, Suma y Atiabinaka, Kusisita y Atiabinaka. Y los 4 leprosos, cuando han visto el milagro del Señor que han hecho, han dado gloria a Dios. ¡Loadas ya! ¿No? Hemos visto, hermanos, que no se dice por decir gloria a Dios por salvar el apuro, no, sino que ellos estaban emocionados. Es como cuando el fanático, cuando va al estadio, hace el gol su equipo. ¿Qué hace el fanático en las gradas? Levanta, hermanos, levanta su gorro, saca su chamarra, grita, oye, está rebosando de gozo. Entonces los 4 leprosos gritaron, ¡loadas ya! ¡Gloria a Dios! ¿No? Porque habían visto cómo Dios había librado de la mano de los sirios el ejército celestial. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y estos 4 hombres han dicho, hay que dar estas noticias. Estos son buenas noticias. Tenemos que regresar al rey y dar estas noticias. Si no, haríamos muy mal. Amén. Y ahora vamos a ver, hermanos, para alcanzar a la gente el evangelio, las buenas nuevas, no es necesario, como algunos tienen ese complejo, no es necesario entrar a una clase de oratoria, ir a la universidad, no. Aleluya, ¿cuánto dice gloria a Dios? ¿Sabes? Yo les cuento, mire, hermanos, hoy día está predicando aquel docente que era mi docente en la universidad, director de carrera, el que me tituló en la universidad, hoy está predicando el evangelio. ¿Sabes? A él no hemos predicado, ya no hemos hablado de la teoría de Sócrates, hermano, de Aristóteles, nada de eso.
Sabes, ellos han escuchado mi testimonio, han visto mi comportamiento como dirigente universitario. Y hermanos, esos actos, esa hermana experiencia con el Señor ha convencido. Hoy está predicando la palabra de Dios. Una de las mejores experiencias que yo tuve antes de convertirme. Me estoy hablando ya puro castellano, tengo que hablar en aymara, ¿no? Amén. A su nombre. Sabes, yo cuento a la gente lo que Dios ha hecho. Yo tenía un hermanito menor muy enfermo. Mi padre se hizo muy pobre. Nosotros somos de origen campesino, allí de provincia Ingave de Tiahuanaco. Más allá se llama una comunidad Javira Pampa. Por eso yo digo, soy Pampajaque. ¿Ya? Amén. A su nombre, Javier Pampa. Mira, aquel hermano creo que es paisano, parece. Amén. ¿Sabes, hermanos? Nayak Yurtua, Nasto, Javier Pampan. Cuatro maneras objetato acá Pampajaque, Purin, Jaraquiquischa. ¿Ya? Soy Pampajaque, estoy del campo. Mi tez blanquito. A veces no creen que yo soy campesino. No hablo por eso a veces bien. Yo prefiero predicar en aymara que en castellano. Todavía no he mejorado. ¿Ya? Pero amén. A su nombre. Lo que yo cuento es, hermano, uno de los milagros más lindos que el Señor ha hecho en mi familia. Y vamos a ver, hermanos, no es necesario, hermano, aprender oratoria. Está bien prepararnos, hermanos, en los temas como homilética, hermenéutica, hermano, arte de predicar. Pero, hermanos, lo más efectivo es contar las experiencias con el Señor, lo que Jesús ha hecho con nosotros. Brevecito les cuento. Antes de conocer a Jesucristo, esto yo comparto con todas las personas, porque siempre la gente pregunta, ¿por qué te has entrado a la religión evangélica? Dicen, o si, ¿por qué eres evangélico? ¿Te han preguntado alguna vez? ¿Qué has pasado? ¿Por qué has cambiado de católico al evangélico? ¿No te has preguntado? ¿Te han preguntado algún vecino, algún amigo? Tanto manacaro, kunatsman que iglesiaro, naira, hanere que su cancayata teja. Entonces naya cuentan ya acá. Mauro, hermanos, papito ham, mamita ham, wali ya kiti katasina. Nayan sulka hilajaja, wali usutanwa. Ma usuka tuntana, chulpa uso. O casutini castellano, osteomelitis. ¿Ya? Tenía, hermanos, 3 operaciones mi hermano. Kims operana. Acá, Clínica Santa Isabel de Sopucachi. Mi papá se ha puesto totalmente pobre. ¿Cómo es el amor del padre, no? Cuando el hijo está enfermo, yo veía cómo curaba mi papá las heridas. Hermanos, la gente aconsejaba, por ejemplo, el sacerdote de Huaki. Ya hay una iglesia en Huaki. Cuando fue a consultar mi papá, ¿qué dijo? Hijo, mira, vos estás en el pecado, tienes que pasar una fiesta. Mi papá organizó una fiesta, hermanos. Yo, hermanos, en esa fiesta teníamos que bailar, todos obligados, la familia, para que mi hermanito se sanara. Yo me acuerdo al hacer la montera, porque teníamos que llamar llamerada. Y esa noche, hermanos, al hacer la montera me costuré los dedos, ¿se dan cuenta? Para que sanara mi hermano. Hermanos, y así pasamos la fiesta. Estaba masillado, teníamos que manejar todo eso. Ocurre, hermanos, no se sanó, pasamos la fiesta del Mama Carmen, no pasó nada. Otro dice, tienes que ir al brujo. Mi papá, hermanos, un toro lindo vendió en Tiahuanaco, toda la plata canceló al brujo de Achacachi. Como el papá, el amor de un padre, de una madre. Finalmente, pobre mi padre, no podía estudiar yo, hermanos, de día, tenía que trabajar. Ya era jovencito de 19 años. Y a mis 22 años conocí a Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Hermanos, ahora, ¿qué pasó? Una tarde, hermanos, de día trabajaba, en la noche estudiaba en el colegio Franz Tamayo de Villa Victoria. Yo salí de la casa, me choqué, me encontré, bendita esa hora. Dios había preparado, mas antes no quería saber nada del evangelio. De eso se trata.
Esta mañana el Evangelio es contar las experiencias que Jesús ha hecho con nosotros. Yo no quería saber del Evangelio porque, como anoche dije, en el pueblo decían, no hay que entrar al Evangelio porque comen sapo. Yo no quería comer sapo, pero como les digo, son 38 años que conozco a Cristo, ni un sapo he comido. Ni un sapo. Simplemente, hermanos, era una ironía, hermano, por decir, para avergonzar a los evangélicos. Otros decían, en Aymara decían, yo recuerdo, hermanos, esas palabras recibí en mi pueblo, cuando venía, hermanos, el evangelista. Había un hermano que venía cada sábado con su acordeón de la Paz a predicar a mi comunidad. Tenía una congregación. Cuando venía, como decían que era quincha, mala suerte. Cuando veía, hermanos, al hermano veniendo con su acordeón, lejos, allá lejos daba vuelta. Ni saludaba. Qué ignorancia, ¿no? Era la voz de Satanás. Eso es la verdad. Para que no conociéramos la palabra del Señor. Hay malos comentarios. A veces, hermanos, de los evangélicos es todo mentira muchas veces. Algunas veces también caen en el pecado. Algunos hermanos hacen quedar mal. Amén. Pero cuando escuché el evangelio, escuche, una tarde, yo, hermanos, iba después del trabajo a buscar a mis amigos del colegio. Ahí en la esquina predicaba un hermano, se llama Carlos Caleb, con su esposa. Qué hermoso mensaje. Hasta la manera de vestir, porque a veces veía, hermanos, a los evangélicos en Garita de Lima, aquellos años, te estoy hablando de así 40, 30, 35 años, ya predicaban, ¿no? Los hermanos del campo, un poco desarregladito, así más o menos como yo, me parado los cabellos, así. Y cuando esa noche, hermanos, me encontré con el Señor. Me encontré con el papito lindo. A mis 21 años, hermanos, he visto muchos problemas en mi familia. Esa enfermedad de mi hermano trajo la pobreza a mi familia. Todos los hijos ya no teníamos, hermanos, recursos para estudiar. Teníamos que trabajar. Era muy triste. En ese momento mi hermana mayor, casada, también estaba a punto de divorciarse. Dormía mi hermana con un cuchillo para liquidar a mi cuñado. Pero como Dios, hermano, en serio, en la Almada, dormían camas separadas. Yo también estaba durmiendo alojadito en un rincón, con un colchoncito. Dormía mi hermana así, pero hoy día son siervos del Señor. Eso hace Dios. Amén, Sabhamay. Cuyacaja, cuchilla y tatao. Ikirina, chacharo, purakat jununtaña taki. Makatani tata teja, muy jununta sin hioyama. Aokani sukama. Hantati hichuruja, comandata ikipre. Aruma yurkipre. Amén. Dios restaura la familia. Eso es el milagro del Señor. Ukauta tituna luravipa. Kunaskamachi. Ukatardi misuaita. Chucantua magila o cananchas kata en maisquinana. Hoy día, hermano, tenemos todas las facilidades de predicar. En Ceja, nosotros hoy día en Ceja van a salir con parlantes. En aquel tiempo, hermanos, no había esa facilidad. No había equipos. El hermano en una esquinita predicando la palabra del Señor. Cuando hablaba, como Dios hace. Cuando hablaba me entraba como cuchillo a mi corazón. Parece que ese hombre sabía mis necesidades. Parece que ese hombre ha vivido conmigo. Me decía, tú estás aquí amargado, joven. Predicaba. Ya no podía resistir. ¿Qué hago? Aleluya. Era la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, me llevaron esa noche a una casita alquilada del primer piso. Yo recibí así un machimbre. Ahí me postré. Quería ver un santo ahí, un tata, un mama. No había nada.
Pero hermanos, algo lindo pasó esa noche. Hasta entonces viví, hermano, cargado. Hakayato, hermanos, huchak eptata. Y akita. Autkata, samaraña autkata. Kunásate, hermanos, con corta hasta cuando me rodillé. Como una carga bajó, hermano, palpable sentí, hermano, esa noche. Me sentí tan libre, ya miraba diferente. Según la Biblia, se había realizado el nuevo nacimiento, la regeneración en mi corazón. Ya era una nueva persona, diga gloria a Dios. Me salí muy contento de esa casita, de su cuartucho, debe ser 4x3, un cuarto pequeñito. Mira, me salí y como mis hermanas mayores siempre bailábamos en gran poder, chuta, cultura aymara, ¿no? Cuando he llegado a mi casa, no me han recibido bien mis hermanas bailarines. Tenían 2 jóvenes solteras, mis hermanas mayores cholitas. Cuando he llegado, hermana Eugenia Flora, ya soy hermano, gloria a Dios, llorando he llegado. ¿Sabes qué me han dicho? Uno más hampatmancani, me han dicho. Uno más come sapo. Mira, como la lucha ya ha empezado. Es que he pasado, hasta entonces era del ejército del diablo. Era de las tinieblas. Estaba dominado por Satanás, por vicio. Pero cuando el Señor ha hecho ese milagro, he pasado al ejército celestial. Tenía que haber lucha, confrontación, antagonismo. Diga gloria a Dios, aleluya. No te van a recibir si viniste por primera vez esta mañana. Te entregas a Cristo, seguro que no te van a felicitar muchas veces. Pero el Señor dice que en el cielo hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiesta. Diga gloria a Dios, aleluya. Allah pachan, hermanos, utjiva, fiesta. Amén. Yo cuento eso. Hermanos, ahora ¿qué pasó? Yo venía a la iglesia, hermano joven. ¿Sabes cómo me he convertido? En ese tiempo estaba de moda el hippie, ¿no? Con cabellos largos. Mi cabello era hasta más o menos hasta la espalda aquí, como señorita era. Como era alto y flaco, andaba con mi cabello, hermanos. Cuando mis cabellos son más grandes, ya se crespo se vuelve. Entonces, hermano, andaba batiéndome. Al araco andaba así. Y con mi pantalón bien ancho, como pollera aquí abajo, batiendo con un taco, andaba así. Y así he llegado a la iglesia. Mire, hermanos, Dios primero cambió. Y, hermano, después de un mes, me sacaron mi cabellera los hermanos. ¿Cuántos dicen gloria? Hasta hoy me han colocado corbata. Tú eres siervo del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Es bien interesante. A ver, les cuento esta parte. Parece que el Señor está queriendo que tú, hermano, aprendas eso. Yo, hermano, me sentaba, era el único hippie, hermanos, en la calle o en la iglesia, bien diferente. Pero no miraba atrás ni al costado, sino directo al pastor, el hippie. Con mi pantalón ancho así. Y un hermano líder de los jóvenes, aprendan eso. Cuando es uno nuevo hay que tratar como un niño, ¿sí? No hay que, hermano, sacar de golpe. Hay que tener modos para sacar. ¿Sabe cómo me han dicho? A mí me han sacado mi cabellera. Era bien amado mi cabellera. Cuesta hacer crecer cabellera, pues no crece de noche a la mañana. Se me decían de frente, aquí, hermano, tienes que sacar tu cabellera. Me iba de la iglesia. Pero qué sabiduría del hermano líder. Pasó un mes y más, mientras, hermano, yo era el único, hermano, con cabellera larga, pantalón bien apretado aquí como pollera, con taco alto así en la iglesia. Seguro que, hermanos, para mí parecía bien, pero no estaba dentro del marco cristiano. Entonces, ¿sabes qué pasó? Un hermano dijo, hermano Manuel, el día próximo sábado, o sea, de una semana antes, hemos acordado todos los jóvenes hemos contratado una peluquería, se llamaba el hermano Cusicán que habían contratado, me acuerdo, en Avenida República de Villa Victoria. Hemos contratado una peluquería, todos tenemos que ir a la peluquería y nos vamos a encontrar. Yo voy a empezar, me dijo.
¿Sabes? Ese sábado, hermano, mira, me han llevado, me han costeado refresquito, dulces, todo me han llevado. No me decían, hermano, vamos a bajar tu cabellera. Yo pensé que me van a arreglar ahí un poquito. Los jóvenes de fila, mi cabellera sacaron. Y me han dicho, próximo domingo vas a dar tu testimonio en la iglesia con tu corbata, con tu ternito si tienes. Hasta hoy día, gracias al Señor. Y cuando asistí a la iglesia, ¿sabes qué pasó? El pastor predicaba. ¿Sabes? Con ese fervor. Tatito, un hermano siervo va a predicar. Walich amampi. Tatito hakaskiwa. Katimpon koyan suchunakaro. Huikunakaro. Okaranakaro. Tatito hechatimpon koyaskarakiwa. Mira, yo ya tenía, hermanos, sin cabellera todo y abierto mis ojos el pastor. Rápidamente mi mente voló. Mi hermano enfermo. ¿Será que Dios puede sanar? Hermanos, tú que uchu imagante que gansare hilajago sutache hayu kama pastora parlara quizá collas que usara quizá ir paneja hayu kama iglesia. ¿Sabes? He traído el domingo. Yo quería que mi hermano ese rato se sane su herida porque, hermano, mire, ya jovencito, desde pequeñito, mi hermano, con su pantalón mojado andaba aquí. Hermano, lleno de pus, ¿se dan cuenta? Era muy triste. Amén. Yo ese día traje a mi hermano, pensé que ese momento se va a sanar. No pasó nada. Pero el día miércoles de esa semana, cuando yo retornaba del trabajo, mi hermano decía, Manuel, ven, en la puerta me estaba esperando. Me está molestando algo, me está punzando como una aguja en mi pantalón, aquí de mi herida. Yo subí, hermanos, al mediodía, le toqué con estos dedos, mira, el Señor es testigo, con estos dedos, y toqué una cosa dura que estaba por salir, algo raro. Hermano, yo tenía un alicate de arreglar autos, sin limpiar, con la desesperación, jalé un hueso de este tamaño aquí, de 2 pulgadas más o menos. Yo no comprendía que Dios ya estaba haciendo un milagro. Hermanos, cuando pasó otro día, yo dije, esa noche dormimos como mis hermanos bailarines, todo. Mira, ahora sí que se está desprendiendo sus huesos. Mi hermano debe tener ya sus huesos delgaditos, se va a romper ahora, así que, ¿qué haremos? Pero Dios había estado haciendo un milagro. El día viernes lo mismo, el muchacho dice, Manuel, otra vez me está punzando, sácame. Otra vez saqué. Mire, hermanos, Dios había curado. Gloria a Dios. Hermanos, al ver ese milagro, mi papá, mi mamá, todos mis hermanos se entregaron a Cristo. Años de pobreza. Yo recuerdo mi mamita, hermanos, cargado su hijito, hermanos, ahí masillado su pie, grande ya de 9, 10 años andaba cargado. Pero como Dios ha hecho un milagro. Mi hermana que dormía con mi cuñado con cuchillo, se entregó a Cristo. Jesucristo vive. Jesucristo sana. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Sabes? Ahora en la palabra acabamos de leer. Dice, hermanos, en Gadara había un hombre loco, endemoniado. Este hombre atemorizaba a la gente. Andaba gritando por las montañas, por los campos. Aleluya. Y su familia dice que quería, hermanos, de tener en la casa. Era pues una vergüenza para la familia. Un loco tener en la familia. Amarraban, dice, con cadenas. Querían tenerlo en la casa, pero las cadenas se hacían pedazo. ¿Se da cuenta? A ver una familia enfermo, un loco. Hasta era vergüenza para su familia. Hermano, lo más triste es que este hombre no dormía ya en la familia, dentro de la casa. Dice que dormía, ¿dónde? En los sepulcros. Y andaba gritando. Cuando la gente observaba que venía el loco, se escapaba. Aleluya.
Pero de repente Jesucristo aparece. El poderoso Dios. Cuando ve, hermanos, este endemoniado a Jesucristo bajar de la barca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice que el loco, el demoniado, aquí en la Biblia dice, hermanos, corrió. Él le suplicó, doblegó, se arrodilló. El endemoniado. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que, hermanos, delante de la presencia de Dios nadie se resiste. Cristo es poderoso. Tatitos chamaniwa. Uka supayan mantata, hermanos, quita sita inawa, rukta sita inau tatituro. Aleluya. Si esta mañana hubiera aquí un demoniado, yo sé que está temblando delante del Señor, porque yo predico a Dios Todopoderoso, a Jesucristo que sana a los enfermos, que expulsa a los demonios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Entonces el endemoniado, mira cómo habla, cómo utiliza. Escuche, a ver, cómo, hermano, mire, escuche. ¿Por qué ese hombre? Un día, hermanos, en la radio hablábamos, ¿por qué la gente está irritado? Un día hablábamos, la Biblia dice, hermanos, en la boca del necio, hermanos, la ira, el enojo reposa, ¿no? ¿Por qué el trabajador está enojado, nervioso, tenso? Mire, quiero decir una cosa. Antes de conocer a Jesucristo, seguro que yo no sé cuántos demonios tenía. Uno, del vicio de alcoholismo. Me gustaba ya tomar a mis 21 años. Muchos seguro demonios estaban. Una persona, o bien es la habitación del diablo, o bien es la habitación de Dios. No hay intermedio. No hay poquitos demonios, poquitos hay, hermanos, ángeles viviendo en el corazón. No. O bien eres del demonio, o bien eres de Dios. En este caso yo, hermanos, personalmente, ¿cuántos demonios tendría? Por ejemplo, tenía, hermanos, el demonio de la venganza. Porque cuando he visto a mi papá como era dirigente campesino, cómo le pegaban. Un día, hermanos, nosotros los chicos de 8, 10 años, 12 años, cuando a mi padre le pegaban, le agarramos al enemigo que le pateaba en mi papá. Y el enemigo agarró un cuchillo, hermano, le cortó a mi hermanito menor una cicatriz grande, le dejó aquí, a mi vista. Y yo crecía con esa rabia de venganza para vengarme. Quería cuánto llegar a mis 22, 25 años para sacudir. Tenía una rabia. Pero mire, hermanos, ¿cómo? Por eso había demonio. Hermano, había ira. Esos son malos espíritus. Aleluya. Por eso yo le digo, o bien era del demonio, o bien somos de Dios. No hay otro intermedio. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero cuando Cristo entró, dice la Biblia, cuando Jesucristo entra, echa fuera demonio, limpia la casa. Cristo vive, aleluya. Tatito haki, amén. Supaya, hermanos, haki wakin chuy mapana, hamko tatito haki, haniu taipi utikiti. Naya walja supayan sigur mantatayat, umanya nakat, kuliranya, venganza, ukana kautkana. Pero may tatito mantaway chuy makaroga, algo más tabait, amén, sabjamay, gloria a Dios. El demonio dice que se arrodilló, aleluya, diga gloria a Dios. ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes conmigo? Permítanos por lo menos entrar a los cerdos. Ukat pisaña, hermanos, mantaya pjeta y cuchina caro, ukat pi cuchia jayo. Hermanos, el Satanás, hermanos, se caracteriza ser, hermano, asqueroso, sucio. Un pastor me hacía reír. Yo cuando voy a visitar, reviso, dice, la casa de los hermanos. Amén. Ya, y hasta abajo de la cama reviso, porque ahí abajo sabe estar el demonio, dice, porque la sociedad ahí está, cucarachas, todo, dice. No, de manera ilustrativa. Mira, ¿sabes, hermanos? Este hombre, ¿sabes cuándo suplicó? Déjanos entrar. El Señor les permitió a los demonios, vayan a los cerdos. ¿Qué te llamas?
legión. Legión significa, hermanos, que estaba compuesto en aquel tiempo una compañía de 6,000 hombres. Quiere decir que, hermanos, en ese hombre estaban 6,000 demonios. ¿Y cuántos murieron? 2,000 chanchos. Bendito sea el Señor. Hermano, a Dios no le interesa cuántos animales mueren, solo interesa la salvación del hombre. Hani import que hermanos kaukas pertispan, wakanakas, ubicanakas, kuchinakas, tatito jotiwa, haker kespiayataki. Amén, Sabhamay. Y dice la palabra del Señor que ese hombre, hermanos, cuando salió el espíritu inmundo, dice, hermanos, que el hombre recuperó su sentido cabal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén o no amén. Mira, versículo 15, 5:15, lean a ver. Viendo a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ese hombre vestido, cuando había salido los demonios, mira cómo Dios, cómo el demonio ha bloqueado toda su mente. Hablaba perversidades, gritaba sin razonar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué pasa? Este endemoniado en el versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Este hombre, hermanos, que ahora estaba bien vestidito, elegante, en su juicio cabal, ya pensaba, razonaba completamente. ¿Sabes? Dice el ex endemoniado, le dice, Señor, quiero seguir contigo. Qué lindo es estar con el Señor, ¿no? ¿Quién podía dejar? ¿Quién no podía ofrecerse ir con el Señor? Kun hasumasta titum viñaje la tanaka. Chaja upaja suma istaptata suma amuyuni. Tatituru arcañmonana. Sarjañan jumam pitatai. Amén. ¿Qué dice el Señor? A ver, lean versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. ¿Sabes? El Señor había hecho un milagro para que cuente. Así como he contado esta mañana, usted tiene que contar, tiene algún milagro que contar. ¿Cuántos somos milagros del Señor? A ver, ¿cuántos somos milagros? ¿Cuántos han recibido milagro de Dios? Mira, el tener la salud aquí sentadito, contento, ya es un milagro del Señor, aleluya. El tener la paz del corazón ya es un milagro de Dios. Ser restaurado en la familia es un milagro. Y otros por añadidura recibieron bendiciones materiales. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Algunos han llegado sin trabajo, hermanos, en un estado de pobreza miserable, pero por añadidura Dios bendice. Aleluya. Diga gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes para qué el Señor? Por eso, hermanos, aquí yo digo en la enseñanza, mira, para presentar las buenas noticias no se necesita ser un brillante orador. La locura de la evangelización se resume en compartir con alguien de las maravillas y los milagros que hizo Jesús. Si un creyente tuvo una experiencia personal con Jesús, ya es portador de buenas noticias. Si uno ha tenido un encuentro con Cristo, ¿es portador de qué? Diga, es portador de buenas noticias. Los milagros que Jesús hizo en la persona son las que convencen a los oyentes. Los milagros que Jesús hace con la persona son las que convencen.
Mira esas personas cuando te escuchan, como yo conté en la universidad, ¿en serio? Dicen, ¿Dios puede hacer ese milagro? ¿Me puede quitar el vicio del alcoholismo? Hermanos, mira, yo era así. Mira cómo esos milagros convencen a las personas, a los oyentes. Ese es el mejor método y más efectivo para evangelizar. Diga gloria a Dios, aleluya. El evangelio se patentiza en el que escucha cuando le comparten los milagros que Jesús hizo. ¡Aleluya! Amén. El endemoniado gadareno nos da el mejor ejemplo de la evangelización. Él experimentó una de las transformaciones más radicales que un ser humano puede tener. El hombre pasó por 3 fases: de ser endemoniado a ser creyente, y finalmente ser testigo y portador de buenas nuevas. Hombre peligroso. El endemoniado se había empoderado una cantidad de demonios, neutralizando completamente su voluntad, uso de razón, su conciencia, siendo muy peligroso para la comunidad. Tenía, dice, morada en los sepulcros. Nadie podía atar, ni aun con las cadenas. Siempre de día y noche andaba dando voces en los montes, hiriéndose con piedra. Cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y Jesús pudo liberarlo. Bendito sea el Señor, aleluya. Un encuentro con Jesús. En los 3 primeros libros del Evangelio, llamados libros sinópticos, nos relata la fe de los hombres, mas no nos relata de la misericordia. No nos habla de la fe de este hombre. Este hombre no tenía ninguna fe. Todos ustedes van a ver en la sanidad, ¿no? En los libros de los evangelios habla. Pero este hombre, hermanos, no habla que tenía fe. No nos habla de la fe de este hombre. Más nos relata la misericordia y la gracia de Jesús que pudo con este hombre. Cómo le rescató de los demonios. Diga gloria a Dios, aleluya. Este hombre estaba neutralizado, totalmente bloqueado. Su mente, su conciencia, no razonaba. Ahí es, hermanos, la misericordia de Dios. Ahí, hermanos, el Señor actuó con su misericordia, no por la fe de este hombre endemoniado. Así Dios hace. Por eso tenemos que nosotros tener fe. ¿Sabes, hermanos? Quizás tu pariente, tu familia, alguna persona se encuentra en una situación crítica. Pero, ¿sabes? Ten fe en el Señor. Por tu fe, esa familia, aunque no tuviera, Dios va a hacer un milagro. Gloria a Dios, aleluya. Aunque esa persona esté bloqueado completamente por el demonio, Cristo lo puede todo. Aleluya. Cristo lo va a poder. El Señor le va a poder. Diga gloria a Dios. ¿Sabes? Dios te está hablando ahora, esta mañana. Cree solamente. Aleluya. Diga gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Diga gloria a Dios. Aleluya. Tengo tantos testimonios. Hay una hermanita que venía, hermanos, pastor, mi esposo me ha planteado el divorcio. ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo voy a arreglar las casas? Mira, tenemos edificio por aquí y por allá. Seguimos orando, hermana. Seguimos orando, hermanos. Ayunando. La guerra se libra en el ámbito espiritual. Los demonios, hermano, huyen cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ayuna. La iglesia, hermanos, cuando hay una, hermano, en aquel tiempo tembló la tierra, dice la iglesia primitiva. Pero si la iglesia ora en este tiempo, tiembla el diablo, tiembla Satanás. ¿Y sabes qué pasa? Ya asiste 3 meses a la iglesia el hombre que quería divorciarse. Esta mañana ya se siente en el segundo asiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo ganó! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Amén! Portador de buenas nuevas.
Aquel hombre que hace unos instantes antes estaba en las tinieblas, ahora pasó a la luz. Y en su corazón deseó seguir a Cristo. Dice en el versículo 5:18, le rogaba que dejase estar con él. Así como se afirma que pasó a ser un creyente en Cristo Jesús. Pero Jesús no necesitaba que este hombre le siguiera literalmente, sino que fuera testigo de la misericordia a los de su casa, a los suyos, es decir, a sus familiares. Con ese propósito hizo el milagro nuestro Señor Jesucristo en esta vida. Y luego el hombre comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Gloria sea a Dios, aleluya. La palabra publicar es la misma palabra que a menudo se traduce como anunciar las buenas nuevas. El hombre que un día había sido un peligro para otros, ahora proclamaba a todo pulmón en toda esa región que Jesús es la única esperanza. Y que los demonios habían sido pulverizados por la palabra y la presencia del Señor. Indudablemente mucha gente que le conocían como un hombre peligroso, ahora todos se maravillaban de su cambio. Este hombre fue testigo y un excelente predicador de las bondades y de la salvación de Jesucristo. Diga gloria a Dios, aleluya. Hermano, el mejor método es compartir la experiencia que Jesús tuvo, o sea, el milagro que Dios ha hecho con nosotros, contar esa experiencia con otras personas. Ese es, hermano, el mejor método y más efectivo. Aleluya. Gloria. Esta mañana yo quiero pedirte dos cosas. Primero, dile: Señor, si tú necesitas un milagro, haz un milagro. En mi familia, en mi corazón, no sé, pues, en tu trabajo, tiene que hacer. Dios hace milagros. Mire, te cuento para terminar. Yo siempre hablo de esta hermanita. Se llama hermano Rosario. Cuando estuvimos ayunando, el pastor conoce, ¿no? Hay, hermanos, una señora llega desesperada en un auto blanco. Había sido su hijo, que es abogado, le trajo ahí. Ya no aguantaba, estaba divorciándose, tenía una deuda de más de $100,000 que le habían estafado. ¿Se da cuenta? Y la señora desesperada me dice, ahora aquí es la hermana Charito, ¿no? ¿Qué hago, pastor? ¿Usted es pastor? Sí. ¿Qué hago? Me quiero matar, me estoy divorciando, estoy mal. Me han estafado más de $100,000. Mi negocio ha ido a la bancarrota. Ya no tengo capital. Yo le dije: ¿sabes, hermana? Primero te vas a arrepentir de tus pecados y vas a poner tu fe en Jesucristo. No sé qué hará Dios. La hermana se entregó. Mire, hermanos, han pasado creo 7 años. Su negocio, hermanos, se ha restaurado. Aquí en el centro comercial, aquí no, frente a Tarapacá, y tiene un lindo edificio. Me lleva a consagrar. Y lo más lindo es, hermano, ese edificio que estamos haciendo para 1,600 personas en el monte. El pastor conoce. Todo ese ladrillo ella está donando. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Ella es una mujer feliz. Eso, hermano, ha venido por añadidura. Primeramente ha buscado, hermanos, la presencia del Señor. Y los demás viene por añadidura. Naira katakañasawa tatitun munasiñapa, tatitun presenciapa, takikuna justupa utascan, gloria a Dios, amay, aleluya. Esta mañana busca primeramente la presencia del Señor. Corre como aquella persona: Señor. Hermano, luego empieza a anunciar. Amén. Cuéntales a otras personas lo que el Señor ha hecho. Yo tengo muchas cosas que contar. Por ejemplo, mi matrimonio es un milagro. Yo no he enamorado, yo no he abrazado a mi esposa sin conocer. Ya era pastor 2 años. Un día, vamos a ver aquí cuando vas a hablar del matrimonio. Yo me he casado por fe, como Isaac y Rebeca de la Biblia. Somos ya casados, ¿cuántos años? 36 años. No hay boxeos, no hay amargura.
¡Aleluya! Dios de Abraham está presente. Es verdad, a la iglesia he llegado con novia, comprometido para casarme. Pero he renunciado por amor al Señor. He llorado amargamente, pero Dios me regaló una sierva del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Mira, Dios es milagro. Aleluya, Dios es milagro. Querido joven, estás estudiando, ora al Señor. ¿No recuerdas lo que dijo Martín Lutero, gran reformador? ¿Qué dijo? Una buena oración vale la mitad del estudio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo te preparas académicamente en el colegio, en la universidad? Una buena oración, oras. Me alegra los hermanos que honran. Hace 2 años asistí a la graduación de un arquitecto. Cuando ya había terminado el acto, fui al local. Estaba el arquitecto así con su banda, ¿no? Aquí, ¿no? De graduación. Yo entro, corre el arquitecto. Pastor, mira qué lindo. Bendito sea el Señor, dice la gloria a Dios. Dios me ayudó a ser profesional. Ya soy arquitecto para la honra y la gloria del Señor. Él diseñó ese, hermanos, ese edificio del monte. Qué lindo, gloria a Dios. ¿Quién da sabiduría, jóvenes? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿No leyeron, hermanos, el libro de Daniel? Daniel ha hecho, hermanos, ciencia en aquel tiempo, dice la Biblia. ¡Aleluya! Ya eres un milagro porque Dios te ha dado una inteligencia. ¡Aleluya, aleluya! Aquí está el Señor, gracias Jesús. ¿Cuántos quieren venir a orar? Vengan, levántense ahí. Diga, Señor, yo necesito, Señor, de ti. Quiero contar, Señor, dame más experiencias de milagros, de maravillas, Señor, lo que habla tu palabra, Señor. Montuatatay Sancha. Jesús, gracias. Oh, bendito sea Dios. Podemos arrodillarnos aquí en este altar. Podemos postrarnos delante del Señor, hermano. Amén. 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 Qué lindo. Qué lindo, qué hermoso.